No hay arquitecturas, hay problemas, y al resolver un problema, según las condiciones, los datos que tenemos, pues sale una arquitectura. Entonces vive uno libre como los pajaritos, ¿verdad? Es coger siempre los problemas como si no nadie les hubiera tocado. Entonces ese pensamiento es un pensamiento abstracto. Es decir, qué es lo que se necesita, qué características tiene, añadir nosotros al programa ese que nos dan. Tengo que hacer una casa con 5 habitaciones, pues a lo mejor tenemos que añadir la sexta o quitar una y dejarla en cuarto. Este es un ejemplo tonto, pero es decir que tenemos que coger un programa y, como más sabios de lo que se necesita para resolver aquel problema, añadir cosas. Es decir que esto es un poco como, ayer lo comentaba, como jugar al billar. Es decir, que hay que tener, si hay que hacer la serie americana, pues es la eficacia. Cuantas más se hagan, cuantas más casas hagamos, mejor, más ricos somos. Y el que gana, pues más las carambolas que hace 500 de una tacada, pues es el campeón de la serie americana. Ahora, hay otra manera de jugar al billar, que es hacer carambolas pues con cierto lujo. Es decir, que jugar a 3 bandas. Hombre, si las tiene las 2 juntitas, pues si le da, pues ya está. No, tiene que ir, nadie sabe por dónde. Pues posiblemente estas son los añadidos que tenemos que hacer en el problema que estamos resolviendo, y tal vez sea esto la arquitectura. La arquitectura, que son esas cosas que es la elegancia de la persona en la manera de resolver un problema que está planteado, que es, al final de cuentas, darle a 2 bolas con una más, que es la nuestra, con que jugamos. Y que el tema de la ligereza en la arquitectura, ese es un tema ya también para tratar muy ampliamente. La belleza de las artes parece que está ligada en escultura y en arquitectura a la pesadez. Pues puede estar ligada a la ligereza. Prueba de ello es que hay todos los escultores, en fin, después de determinados movimientos, pues han empezado a usar cables, pero eso antes no se entendía, una escultura con cables y tensiones. Pues todo nace al mismo tiempo. Es decir, que esto es que Paul Klee, pues las casas de cristal pintaba así. El arquitecto tiene 2 actuaciones únicas. Una, actuando en lo que dentro de la población es necesario renovar, es necesario ampliar, tirar, volver a hacer. Y después otra, que es lo que se llamaría de una manera como muy clara de nueva planta, de novísima planta. Es decir, que el nuevo mundo que estamos creando. El primero es discreto. Para el primero hay que saber mucho. Es decir, que Peña esta mañana nos ha dado un ejemplo que, ya digo, ojalá se repitiera en 20.000 poblaciones que pudiera haber en España. Es una actuación lenta, con mucho conocimiento, porque se podría señalar en lo que hemos visto cantidad de cosas, y esta es la actuación en una población. Es decir, que es como ser dentista y que se le caiga a uno un diente y volvérselo a poner. Esto es una obligación del dentista, que duda cabe. Ahora, ese diente no tiene que ser, si la dentadura no es tan blanca como las de la televisión, pues el diente tiene que ser del color de los demás dientes. Un diente sano, bien sujeto, pero del mismo color. No se puede hacer un diente perfecto. La blancura de los dientes es esta, porque no, este hombre, como tantas veces le hemos dicho, pues no se puede volver a reír, como un diente perfecto. Esto es la actuación dentro de una población. Esa discreción del mucho saber y que efectivamente nos lleva a que la casa, sin renunciar a ningún postulado actual, se encaja perfectamente y se acabó. Y no hay que darle más vueltas ni presumir de más. Hemos cumplido con una obligación. La otra actuación, pues ya se sabe, es lo que estamos haciendo de nuevo. Esta mezcla en donde se encuentran lo viejo y lo nuevo es la única zona, yo creo que verdaderamente discordante, es decir, que es en donde está la pugna. Ahí es en donde es más difícil. Pero, por ejemplo, digamos, Santiago de Compostela, la ciudad más bonita, no sé, hay un historiador de arquitectura que dice la ciudad más bonita del mundo, incluyendo Roma. Incluyendo Roma. Santiago era la más bonita, incluyendo Roma, hasta que se le pegó todo lo que los arquitectos hacemos. Esto sí que, es verdaderamente penoso
pasar por Santiago hoy es de las penas más grandes, porque es una chapuza verdaderamente indecente pegada a algo, y las chapuzas las podemos hacer pues, fuera. Segunda actuación, esto hacerlo naturalmente muy en relación con lo que hoy hay que hacer. Lo que hay que hacer es la arquitectura nueva, pero yo no sé, todo esto de avant-garde y de las teorías, yo, en fin, creo que los libros de caballería se los tomaron al Quijote, ¿verdad? Y bien que le vino, ¿no? O bien que le vendría a muchos Quijotes que andan por el mundo. Es decir, que estas cosas tienen que leerse con cierta paz, y además, yo recuerdo, siendo profesor en la escuela, tuve 15 años en la Escuela de Madrid, en una ocasión en que a un alumno no se le aprobó en junio, me decía, pues es una lástima, porque yo todos los veranos viajo muchísimo y aprendo muchísimo. Era mal alumno, además tenía un cargo distinguido, decía, y para mí esto es un bochorno, y claro, pues estos viajes yo los considero indispensables. Este año, además, vamos, yo tenía el sistema de que ellos se aprobaran o se suspendieran siempre que coincidieran conmigo, como es natural. Hubo cierta duda, y pues quedamos en que trabajara aquel verano, que se quedara en Madrid y que trabajara el verano en determinadas cosas. Y le dije, pues tú sigue viajando, pero este verano viaja por dentro de ti. A ver qué ves. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Es decir, que si son galgos o podencos, movimiento moderno, movimiento posmoderno, que tampoco entiendo la palabra, es decir, posmoderno será más moderno, pero será más moderno que el moderno anterior. No entiendo, y siempre, afortunadamente creo yo, pues desde pequeño en la arquitectura, estuve alejado, no sé, posiblemente pues por gusto, no por otra cosa, nadie me obligó, pero alejado de todas las corrientes que efectivamente, como cuando uno navega, ¿verdad? Pues hay que ponerse al pairo. Pues pasar todos los pequeños temporales que cada año vienen sucediéndose. Entonces resulta que va saliendo una arquitectura que es simple y es razonable. A mí me gusta esa palabra. ¿Cómo puede ser una arquitectura buena si no es razonable? Así, como un aglomerado, como el hormigón. No, es cemento, agua, grava y las cosas separadas. Y después, de una manera física, se pueden volver a sintetizar y salir algo. Es decir, que me parece que en arquitectura hay dos maneras, la física y la química. Yo opté por la física, es decir, que ningún elemento se mezclase con otro para producir un tercero, sino que con unas pintas siempre puede estar con toda su personalidad. Que se pensase que la arquitectura es una cosa cerebral, que es como jugar al ajedrez, y jugar al ajedrez también se puede jugar a ciegas. Cuando estaba yo en la escuela, casi exigía este procedimiento, es que se pensara que la arquitectura debe ser pensada, y que antes de salir al exterior casi debes de saberla toda como terminada. Hacía preguntas como muy sencillas. ¿Cómo vas a dibujar lo que no sabes? ¿Cómo es? Parece que es imposible. Cuando todos hemos visto a Picasso en cine cómo pintaba, y parece que estaba pasando como hacen los que dibujan con trampa, por colores, pues cómo pintaba sabiéndose ya el cuadro, sin rectificación ninguna. La arquitectura es más compleja, posiblemente, que un cuadro, no lo sé, pero es posible. Y entonces no sale a la primera, pero debe estar bastante clara antes de empezar. Más que nada se vive un poco de reacciones, es decir, que la pomposidad pues es una cosa que no le va a uno, y si no le va, pues sin darse cuenta se va encontrando con que va desapareciendo de los trabajos. Es decir, que la arquitectura era una resultante. No había formas. Yo viví sin formas, afortunadamente, quiero decir. No había formas previas, porque ahora, vamos, conozco bastante algunas escuelas de fuera de aquí de España y ya se emplea hasta un procedimiento para que existan las formas.
no es que yo haya inventado un procedimiento, ni mucho menos, sino que al cabo de años de trabajo, pues sí puedo mirar para atrás y digo, pues he trabajado de esta manera, y de esta manera he conseguido que el trabajo sea más llevadero y que los resultados sean a lo mejor un poco mejores que lo que podría haber sido con procedimientos más o menos clásicos. También sabréis que yo me meto de una manera despiadada con la arquitectura, la arquitectura en sí misma. Yo no sé lo que es eso. No sé lo que es. Es decir, que si yo hubiera sido un estudioso de la arquitectura y como consecuencia hubiera querido trabajar como arquitecto por aquellas cosas aprendidas, aplicarlas, creo que no habría hecho nada. A lo mejor es con este procedimiento mío, bueno, que no es invento, pues tampoco lo he conseguido, pero me parece que es una manera cómoda de trabajar. Es decir, que antes de pensar en ninguna arquitectura tipo, porque salgan las revistas, porque vengan de países más desarrollados, por todas estas cuestiones que no le muevan a uno a decir que bien, en cuanto yo sepa trabajar como cualquiera de los nombres, no quiero decir ninguno, ¿verdad?, pues ya soy arquitecto. Consiste en aplicarlo al problema que nos ocupa en ese momento y decir, qué bien, efectivamente, ahí está la fachada. Pues en cualquier población que se entre, ya se sabe que hoy hay un procedimiento de hacer una arquitectura y el que la haga pues es el que sabe arquitectura. Yo creo que no, es decir, que es equivalente al que sabe medicina histórica. Yo no sé, un Laín entre algo, pues yo no sé si cualquiera de vosotros, estando grave, le llamaría para que le curase, respetando a la gran persona culta. Entonces, quiere decir que la cultura arquitectónica tiene que ocupar lugar como cualquier médico. Parece que tiene que ser culto, tiene que saber de dónde viene, pero nosotros somos, después de todo, unos señores que tenemos que trabajar, hacer algo que es necesario que se haga. Esa es nuestra posición. Entonces, si aplicamos la cultura, pues ya se sabe que hacemos algo que estamos utilizando unas herramientas y un pensamiento pasado. Es decir, que tenemos que estar con las últimas herramientas no de esa arquitectura, sino de las que son eficaces para resolver un problema que tenemos entre manos. ¿Qué va pasando a lo largo de la vida profesional de uno? Y resulta que hay una serie de cosas que se repiten de muy distinta manera. Entonces es idea, es criterio, no es forma. Y claro, si tuvo algún valor cuando se hizo, es que hubo un cierto atrevimiento. Es decir, que superar el encargo quiere decir que siempre te dan unas necesidades, un programa, te llaman para una cosa concreta y como decía Víctor Dors, pues hay que dar liebre por gato. Liebre por gato. Es decir, que hay que pensar en lo que se puede hacer, que es siempre muy superior, otro salto al vacío, pues, y contemporáneo. Clesa, la fábrica lechera en Madrid. Este es un edificio industrial, propiamente industrial. Hay dos maneras de hacer arquitectura. La de, como decían, en fin, que ya he escrito alguna vez, de una frase de Le Corbusier, si al alcalde de Nueva York a la vuelta le dijo, si me deja usted, pues tiramos todo eso y hacemos un cubo que funcione. Eso yo lo repito mucho porque es una manera de hacer arquitectura. Es decir, que mover tanto el interior para que luego tenga un exterior simple. Esa es una forma muy admisible. Después hay otra, que es como el ejemplo de las maletas que me gusta decir. Es decir, que hay el habilidoso que cuando tiene que hacer un equipaje, pues coge todas las maletas, hace un montón y entran todas y queda muy ordenadito y hasta con gracia. Encima la sombrerera y los distintos colores, en fin, se puede hacer una verdadera filigrana. ¿Por qué? Porque uno es habilidoso para eso. Pues es otra manera de hacer arquitectura. Es decir, que estudiar con independencia cada elemento que forman parte del edificio y luego empujarlos y que el resultado sea armonioso. Pues esto es lo que se hizo aquí en Clesa porque cada elemento de Clesa tenía una importancia extraordinaria. Entonces se estudió cada uno y se juntaron.
Cuando se ganó el concurso, pues muy bien, lo encontraron de recibo y hágase, bueno, pues primer premio. Después pasaron años, pasaron unos 5 o 6 años antes de ordenar la construcción y me llamaron y me dijeron, este es el primer premio que tú ganaste. Ahora, ¿estás conforme en que la fachada buena es esa? Es decir, que es esa la fachada. Piénsalo, ahora que ha pasado tanto tiempo, lo vuelves a ver, esas ventanas, ¿no? Pues, es decir, que a ver si tenía arrepentimiento de la fachada. Me encontré un poco firme, se mantuvo y, en fin, afortunadamente. Porque además todos conocéis la historia, tiene su explicación. El despacho de abajo es el gobierno civil ocupa nada más que la planta primera, esta baja. Abajo, en la planta baja de todo, es un vestíbulo. Después viene el gobierno civil propiamente dicho, que ocupa una planta sola y ahí se acaba. Luego viene la sala del salón de actos, que es esta logia que sale delante, y ya luego son viviendas, es un edificio de viviendas. Si las viviendas tienen que salir a fachada, pues tienen no pueden competir con el balcón del gobernador, que es un podio, sale al exterior, es un podio de mando. Entonces las fachadas de las viviendas son más íntimas, se meten hacia el interior del edificio. Y además no pueden estar en línea vertical con el gobernador. Y en cambio las otras pues son viviendas ya que son del secretario, etcétera, y entonces no están en línea. Todas estas cosas son ciertas que pasan así y que se pueden coger como argumento, y después se compone una fachada. Me resulta mucho más grato el hablar a los estudiantes que a los profesores. Los profesores ya saben mucho y ya sabrán ellos y son responsables de lo que hacen. A los alumnos todavía pues tienen los oídos un poco más abiertos porque es natural, es en el momento en que están más sabidos. El terminar la carrera tiene sus complejidades. Es decir, que yo propongo siempre que los que la termináis, que trabajéis con mayores y que si no es así porque no encontráis algún estudio donde trabajar, procurar hacer cosas que sepáis hacer. Cuando yo estaba en la escuela quería que los alumnos salieran de la nada. Entonces, en el primer capítulo que yo tenía como programa, pero para mí, programa general del curso, el primero, el A, el 1 o el A, decía olvidarse de prejuicios. Anulación de prejuicios. Es decir, que anular al alumno cualquier conocimiento arquitectónico que trajera él de por sí. Entonces, decir, sí, estamos aquí, no hay nada y necesitamos cobijarnos. Bueno, ya sabes lo que es la arquitectura, es preparar un terreno para una función y después cerrarlo, cubrirlo y cerrarlo. No es más y no hay vuelta que darle. Todos los demás son añadidos. Pues entonces era anulación de prejuicios. Entonces yo parece que en fin, presumiendo de este camino, pues no los tenía. Estáis viendo obras totalmente dispares, en formas, en resultados, en materiales usados, en todo, totalmente dispares. Y con unos saltos que lógicamente pues no serían admisibles, aplicando una lógica seria. Hay libros de museos, todo el mundo visita museos, así que he hecho el recorrido de los museos. Esto se lo he oído yo a bastantes arquitectos. He hecho el recorrido de los museos y has visto los cuadros. Es que yo a lo mejor recuerdo un museo por un solo cuadro, vamos, concretamente. Ahora últimamente en un museo que estuvimos en América, pues recuerdo un Van Gogh, y ya no recuerdo nada del museo. Si me preguntan el museo no sé nada. Ahora sé que el color de los ojos que tenía ese autorretrato era exactamente el mismo verde que tenía el fondo, y aquello era tremendo, ¿no? Era tremendo. Que por cierto estaba al lado de la Escuela de Arquitectura y estaba vacío el museo y decía, pues, que no trabajen tanto esos ahí en arquitectura, que vengan aquí, ¿no? Que vengan a ver este cuadro que es a lo mejor la gran lección de arquitectura. Las lecciones de arquitectura donde se van a aprender en la escuela, difícil, ¿no? Inesperadamente, en cualquier lado.